Buen día, bienvenidos a esta primera reunión del año que espero hayan empezado todos muy bien y que vamos a comenzar ahora con el tradicional saludo a las banderas. Me acompaña hoy Miguel Blanco, que va a oficiar de secretario, a pesar de que nuestro secretario se hizo presente y nos acompaña en la mesa cabecera, pero el informe de secretaría va a estar a cargo hoy de Miguel. Saludamos entonces a las banderas, comenzando por la bandera de nuestro país, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nuestra bandera rotaria. Bueno. Les voy a pedir un minuto, nos quedamos un minuto más de pie quiero compartirles la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo y querido consocio Enrique Bulit Goni, que tuvo lugar el lunes 1 acá en la ciudad de Buenos Aires. Enrique tenía 82 años, ingresó a nuestro club el 14 de julio de 2010 en la clasificación Abogacía y Derecho Tributario. En la actualidad era socio veterano activo y socio Paul Harris y ocupó a lo largo de su trayectoria en el club diversos cargos en las juntas directivas. Estaba casado con María Ana Sabe y era padre de 2 hijos. Se recibió de abogado en UBA en el año 1966 y tuvo una enorme trayectoria profesional y académica en el campo del derecho tributario. Formó parte de de numerosas entidades académicas, asociaciones de estudios y a lo largo de los años brindó asesoramiento al gobierno de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En 1989 fue viceministro de Educación y Justicia, así se llamaba entonces, entre 1989 y 1991. Asesoró a provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, en temas tributarios y asesoró también a algunos países. Tuvo una destacada actuación académica en Ecuador y en Perú. Así que vamos a dedicarle unos minutos de silencios en la memoria de Quique. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos, amigos. Esta es la primera reunión del nuevo año. En nombre de la Junta Directiva, les deseamos a ustedes y sus familias un feliz y próspero 2024. Preside la reunión del miércoles 3 de enero el vicepresidente primero a cargo de la presidencia, Esteban Carcavalo. Por la llegada extemporánea del secretario José Sciaba, tengo a su pedido, al pedido del presidente, tengo la delicada tarea de leer el informe de secretaría, así que perdonen es la primera vez que lo hago. Nuestro orador es el consocio Roberto Iermoli, quien tituló su disertación José Arce, el gran político y rector de la UBA. Acompañamos al vicepresidente en la mesa cabecera, los socios Hernán Celorrio, José Milei, Juan José Scali, Guillermo González Rosas, Gustavo Criscuolo, Alfredo Campos y José Sciaba. El próximo 10 ocupará la tribuna el consocio Juan Javier Negri, quien disertará sobre Contraviento y Marea, 45 años sin Victoria Ocampo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires.
Buenas tardes. Felicidades para todos. Con salud, con alegrías y con la esperanza de un país mejor que nos merecemos. Hoy quiero referirme a una personalidad de nuestra vida universitaria, política, que fue José Arce, que considero que es poco reconocido por toda la labor que desarrolló en sus casi 87 años de vida. Los invito a hacer un recorrido a través de nuestra memoria visual. Y vamos a la Plaza Jusay. Vamos a las manzanas comprendidas entre Córdoba, Junín, Ascuénaga, Marcelo Torcuato de Alvear. Todos esos edificios, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Odontología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, escuelas de Kinesiología, Instituto de Patología, son obra a través de una ley, porque fue un gran legislador, de José Arce. Pero acá hay algunos estudiantes, es decir, algunos que estudiaron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces ya nos corremos un poquito y nos vamos allí a la calle Uriburu, a la calle Junín, no en el edificio, pero sí en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas por una ley de Arce del año 1913, la ley 9524. Muchos hemos escuchado hablar de Salvador Massa. Incluso hay una película de Salvador Massa, que los que no lo hayan visto se las recomiendo. No hubiera sido posible la misión y la fundación de MEPRA, acrónimo de Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, sin la participación de José Arce. Pero no se queda allí. Arce fue el primer embajador argentino ante China, presentando sus cartas credenciales casi terminando la Segunda Guerra Mundial ante Chiang Kai-shek, como lo vamos enseguida voy a hacer un recorrido histórico. Pero no nos quedamos ahí. Y ahí estoy viendo a Sanchís Muñoz y decimos que fue el primer representante argentino ante Naciones Unidas. Pero no fue cualquier representante. Fue un hombre de consulta de sus pares y reconocidos por los demás embajadores como quien más conocía de la ley orgánica o de la Carta Orgánica de Naciones Unidas. Todo eso fue José Arce. Y empezamos un poco con orgullo cuando ustedes entran al Hospital de Clínicas por la calle Córdoba, van a ver una placa de mármol donde dice: aquí trabajaron para la gloria del hospital y de la medicina argentina estas personalidades, y entre otros lo vemos allí a José Arce. Debajo de su maestro, de quien hemos hablado en alguna oportunidad, Alejandro Posadas, aquel que falleció a los 31 años y dejó tanto en la formación de grandes cirujanos como fueron nada menos que Pedro Chutro, Fino Quieto, Roca Tagliata. Y vamos un poco y decimos: los profesionales del Hospital de Clínicas se han caracterizado por grandes médicos, investigadores, profesores, decanos, rectores, políticos, legisladores, ministros, escritores, sanitaristas, historiadores. Arce cumplió todas estas funciones. José Arce
fue el arquetipo de hombre público, apasionado por el desarrollo de una obra múltiple que pudo concretar en todos los ámbitos donde actuó, siempre interesado en el bien común, en el progreso de las instituciones y sobre todo en la excelencia universitaria. Tenía condiciones para ello y se destacó como gran cirujano y jefe de una escuela quirúrgica, político progresista, diplomático, representante arrollador en foros internacionales, promotor de investigaciones fundamentales, gran polemista, pero se enfrentó realmente con personalidades como Bernardo Husserl o corporaciones como con la Academia Nacional de Medicina, triunfando siempre José Arce o la postura de José Arce. Fue rector, fue decano de la Facultad de Medicina. A él se debe, entre otras cosas, el proyecto y la construcción, como yo les decía, de las facultades de Ciencias Médicas, Odontología, Farmacia y Bioquímica, la creación de la Facultad de Ciencias Económicas, de las escuelas paramédicas, del Hospital de Clínicas, el edificio actual, del Instituto de Clínica Quirúrgica. Fíjense lo que decía de él, que era prácticamente contemporáneo, era 6 años menor que Arce, el gran Gregorio Marañón. Un gigante, era un hombre robusto, alto, de fuerza esculpido en piedra dura. Pero miren lo que continúa diciendo. Junto a su voluntad de acero, albergaba este coloso una sensibilidad exquisita, una cultura más allá de la científico-técnica de la medicina, extraordinaria y una gran bondad. Todos los intelectuales españoles reconocen la labor de Arce y además, si para esto fuera poco, dice, España se siente orgulloso de la gloria de un hijo preclaro de su raza. José María Pemán, que era un historiador y escritor español, periodista además, dice, Arce fue especialista de la totalidad y de la universalidad. Y vamos entonces un poco a los orígenes. Los buscamos en Asturias. Quien llega al Río de la Plata es su bisabuelo, que se establece en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Luego la familia migra hacia Lobería, donde José Arce nace en octubre, el 15 de octubre de 1881, en una estancia de Lobería, propiedad de su padre era un hacendado, Juvencio Arce, que además era el juez de paz. Contrae matrimonio en segunda nupcia, porque muere su señora, y se casa con una prima hermana, Luisa Arce. Es decir, Arce es Arce. De ese matrimonio nacen 11 hijos, sobreviven 5, y Luisa, su madre, era una mujer muy culta, así que aprenden las primeras letras de su madre. Ahí vemos Lobería, y es interesante ya el rol que jugaba el padre, don Juvencio Arce, porque en 1867 había constituido, junto a otros hacendados de la zona, y a un hermano de él, a un tío de Arce, la primera comisión municipal del partido de Lobería. Estamos hablando 1867. Esta es una placa recordatoria de los 100 años que la vamos a ver casi al finalizar, porque Arce es en la última visita, el 9 de septiembre de 1967, que hace a su tierra,
a su tierra natal. Los estudios primarios, 1888, tiene 6 años, todavía no cumple los 7, ingresa a la Academia Británica de Buenos Aires, una institución de primerísimo nivel que estaba en la calle Belgrano, al 900, en Montserrat. Lo interesante es las materias que aprendían estas criaturas. Fíjense los años que estamos hablando. Caligrafía, aritmética, geografía, historia natural, historia argentina, contabilidad, ¿no? Pero además inglés, francés, alemán, que fueron idiomas que dominó a la perfección José Arce. Le podemos sumar el italiano, le podemos sumar el portugués. Y les enseñaban ya cultura musical aprendiendo violín y piano. Hace los estudios secundarios en el Colegio El Salvador junto a los jesuitas, el mismo que había ido su maestro Alejandro Posadas. Entra a la Facultad de Medicina en el año 1897, termina de cursar en 1902, fíjense, tiene 21 años José Arce, y se recibe de médico con medalla de oro, como no podía ser de otra manera. Prácticamente, lo he repetido o lo he dicho en alguna otra conversación que hemos tenido, todos aquellos que fueron políticos en ese momento, puedo citar a Dickmann, puedo citar a Juan Bautista Justo, fueron todos medalla de oro de la universidad. Merced a sus buenas calificaciones, entra a ser practicante en el Hospital de Clínicas y no duda en elegir el servicio del profesor Alejandro Posadas, aquel malogrado pero genio que vivió solamente 31 años y tantas cosas dejó a la medicina, entre otros, las primeras intervenciones quirúrgicas filmadas en el mundo, pero con un criterio docente. Fíjense quiénes fueron los discípulos de Alejandro Posadas: Roca Tagliata, Enrique Finocchieto, Pedro Chutro, José Arce. Es decir, de allí nacen las vertientes en sus inicios, de las grandes escuelas de cirugía. Tenía tanta devoción por su maestro que a los 25 años del fallecimiento de Alejandro Posadas recopila todas las obras, y esta es la dedicatoria que le hace a la madre Josefa Martínez, que lo sobrevivió mucho tiempo a su hijo, entregándoselo, en manos con esta dedicatoria. Es interesante que busca siempre lo mejor en su formación y sigue la formación en el Hospital San Roque, hoy el Ramos Mejía, en la cátedra del otro gran maestro, Juan B. Justo. Juan B. Justo no fue solo un político socialista, fue uno de los primeros, y acá estoy viendo al profesor Turjansky, que realizó con éxito una intervención neuroquirúrgica en el mundo, con éxito, y además Juan Bautista Justo, el que trajo la antisepsia, luego de formarse en Europa, a nuestro país. A los 26 años, ya hereda la cátedra de anatomía del profesor, de quien había sido el egregio, Juan José Nahón. Era un hombre que le gustaban las bromas, ¿no? Aquí lo vemos, allí el segundo, que está en el Hospital de Clínicas, en el pabellón del Hospital de Clínicas. Era un hombre también de la noche, diríamos. Es decir, se destacaba en todo. Un ser humano, obviamente, con sus luces y sus sombras. Entre 1911 y 1912, aquí estoy viendo a mi maestro Elías, fue presidente de la Asociación Médica Argentina. Tan importante y representativa es la figura de Arce,
que ustedes saben que para septiembre, para el 21 de septiembre, en Buenos Aires, entre los años 1914 y 1924, se hacían los llamados bailes del internado y se estrenaba siempre un tango. ¿Cómo será representativa la figura de Arce, que en la carátula de la partitura, ahí lo vemos en primer plano al maestro José Arce, y en el segundo, otro José Ingenieros. La actividad académica. Ya en 1907 es profesor suplente, hoy sería profesor adjunto de medicina operatoria. En 1912 empieza su carrera de política universitaria, siendo consejero de la Facultad de Medicina, y en 1919, poco antes de cumplir los 38 años, ya es profesor titular de clínica quirúrgica. Emprende una actividad febril en la cátedra y crea el Instituto de Clínica Quirúrgica, y donde va a trabajar más de 30 años, pero no puede con su genio y trata de que ese instituto sea modelo y tenga prácticamente todas las ramas de la cirugía, pero además con un aval científico de laboratorio, de investigaciones. Ahí lo estamos viendo, esto es 1923, en la creación, la inauguración del Instituto de Clínica Quirúrgica. Como me decía muy bien el doctor Milei, cuando nosotros hablamos de Salvador Massa y hablamos de la misión al norte argentino, hablamos de Salvador, pero tenemos que reconocer a José Arce. Allí se ve la importancia que le da a la medicina sanitaria y crea justamente allá en el año, ¿no es cierto?, 1926, el MEPRA, que sería la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, o Misión Massa. Aquí estoy viendo a nuestro querido Juanjo. Crea el primer centro antirreumático de la República Argentina, y esto es por ley, es la ley 12.300, recuerden que era legislador, y pone a cargo a un gran maestro, Aníbal Ruiz Moreno. No se queda con eso. Y crea, a través de una ley, el Instituto del Radium, que va a ser uno de los centros oncológicos que va a ligar Arce a la Facultad de Medicina. Pero tampoco se queda con eso. No había neurocirugía, no existía aún una cátedra, ¿no es cierto, profesor Turjanque?, de neurocirugía, y ve condiciones excepcionales en un joven practicante, Manuel Balado, que va a ser el primer profesor titular de neurocirugía. Tan es así que lo envía a la Clínica Mayo, es decir, envía una nota a los hermanos Mayo, a Rochester, Minnesota, y lo envía a formarse con el gran neurocirujano Hudson. Cuando vuelve ya formado, lo pone a cargo de la sala 1 del instituto, que después va a ser la primera escuela neuroquirúrgica argentina. Y el primer profesor titular, Manuel Balado. El segundo, Ramón Carrillo. Forma el departamento de anestesiología, lo llama Departamento de Anestesiología y Oxigenoterapia, crea la Escuela de Anestesiología, de donde en el año 1936 van a salir los primeros 33 anestesiólogos con formación universitaria. Y esto lo traigo porque es un reportaje de noviembre de 1930 que le hace
una revista que se llamaba El Hogar, y es interesante porque allí están viendo, el profesor Arce, cirujano y político, calcula a 1930 haber realizado 37.333 intervenciones quirúrgicas. Repito, 37.300 intervenciones. Por eso, es un hombre que ha tenido muchas vidas en un cuerpo. Además, dice, aparte, sin contar las de la Cámara de Diputados, me opera a mi suegra, me opera a mi hija, etc. El gran maestro, rector de la Universidad de Buenos Aires, fines de 1921, a los 40 años, es nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires. Aquí lo estamos viendo para el periodo 1922-1926. Hay un hecho realmente sumamente triste que ocurre al comienzo del año 1922, que es la muerte de su única hija, María Antonieta Arce Castro Escalada. Esta chiquita es llevada a París con una tuberculosis, fallece en París, 12 años, y Arce, con todo el dolor, embalsama el cadáver de su hija para traerla y darle sepultura. Como les decía, no elegía a pequeños para enfrentarse. Este es un enfrentamiento con la Academia Nacional de Medicina por la dependencia del Instituto Roffo. La academia lo quería para sí y Arce se dice va a ser de la universidad. Esto genera un encono, triunfa, por supuesto, Arce, y hoy tenemos el Instituto Roffo, Hospital Roffo, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Aquí lo vemos entregando como rector diplomas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto es en el edificio que funcionaba en la actual Facultad de Ciencias Económicas. En 1925, un hecho fundamental para nuestro país, viene quien había obtenido el Premio Nobel de Física en 1921, Albert Einstein, está casi un poquito menos que un mes, no solamente en Buenos Aires, sino en Córdoba y La Plata, y Arce es el anfitrión, ahí lo estamos viendo en la conferencia que dio en el aula magna del Nacional de Buenos Aires. Es interesante, bueno, no lo presentó Arce, sino lo presentó Cornelio Dassen, el padre del gran Dassen, que fue maestro de mi maestro, el profesor Burucúa, que era doctor en ingeniería y doctor en matemáticas. Pero quiero reflexionar con ustedes acerca de qué opinaba sobre los programas de estudio el gran Albert Einstein. Y dice, miren, sobre los programas del secundario y los estudios superiores que he examinado, me demuestran que este país no necesita aprender nada de los grandes centros culturales europeos. No necesita aprender nada. En medicina, creo que ha llegado al punto más alto sin temor a equivocarme. Lo saco un poquito y vamos a la realidad actual. Año 2023. Solo el 50% termina el secundario. Pobre Albert Einstein, si no viera. Y hasta hace un tiempo era 16%, ahora 13% terminan en tiempo y logran niveles satisfactorios en lengua y matemáticas. Perdón, seguimos ahora con Arce. Arce y la política. Arce comienza como diputado en la provincia de Buenos Aires, ya
termina en 1913, esto es entre 1909 y 1913, y a través de leyes de Arce se crea un hospital mixto, la escuela de parteras, la asistencia pública, estaciones sanitarias, etc. Llega a la Cámara de Diputados y muy pronto es elegido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos hablando acá de 1913. En estos periodos termina toda su actividad legislativa en 1938 y aquí estoy viendo a un querido amigo que ha estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas y el proyecto de ley, uno de los primeros proyectos que presenta es la creación de la Facultad de Ciencias Económicas, que es Ley 9524. Hay un error en un documento ¿cómo es? De la Cámara de Diputados que hablan de la Ley 9254, es 9524. Y así lo demuestra la Facultad de Ciencias Económicas reconociendo a José Arce. No se queda con eso, Arce sigue y consigue incorporar en la ley 11.333, lo que yo les decía al comienzo, en el artículo 6, los fondos para la creación del llamado barrio universitario, barrio clínicas. Se coloca la piedra fundamental en 1927, ahí están viendo que asiste el presidente Alvear. Es decir, las manzanas comprendidas entre Córdoba, Ascuénaga, Junín y Marcelo T. de Alvear, de esta manera pasan a ser propiedad de la Universidad de Buenos Aires. Y esto es la ley, sería muy larga, pero las obras se habían parado. Entonces, en el año 1936, cuando asume como decano, interesa al presidente Justo para la iniciación de las obras. Justo lo nombra a través de un decreto presidente de la comisión de la ley y allí en 1937, en julio de 1937, se coloca la piedra fundamental que la pueden ver hoy ustedes en la esquina de la calle Paraguay y Junín. Esto era, fíjense, ahí Monseñor Copelo, esto era el terreno y esta es la facultad que terminó Arce. Nuestra actual clínica se pone un poco más tarde la piedra fundamental, eso eran los terrenos. Ahí estamos viendo detrás el edificio ya hecho de la Facultad de Ciencias Médicas, al lado el Hospital de Clínicas de Plaza Jusay y nuestro actual clínicas. Arce diplomático, primer embajador argentino en China, es nombrado el 25 de julio de 1945. Allí se estaba desarrollando ya desde el 17 de julio prácticamente hasta el 8 de agosto la conferencia de Potsdam. Tarda mucho en llegar a China. Y allí estamos viendo la presentación de las cartas, las credenciales como embajador ante Chiang Kai-shek. Pero miren qué interesante, ahí de nuevo estamos viendo, no se pudo hacer en Beijing porque ya estaban avanzando las tropas comunistas, entonces se hizo en la ciudad de Chongqing. Allí estamos viendo. Arce no se queda con eso. Llega el año 1946, Naciones Unidas, ministro de Relaciones Exteriores, es decir, el canciller. Aquí Sanchís Muñoz no me va a dejar mentir. Es Bramuglia, y Bramuglia, cuando Perón le pregunta quién puede ir, dice el doctor José Arce. Perón dice, no, conservador y un cirujano. Es el hombre más preparado para esta misión. Y vaya que no se equivocó. Arce demostró las condiciones sobresalientes
se estudió la Carta Orgánica y, como les decía previamente, fue prácticamente un hombre de consulta de los demás embajadores. Había muchas recepciones, entonces Arce se iba más temprano y no tomaba alcohol y se iba a estudiar justamente para el debate. Piensen ustedes que uno de los debates más importantes era a través del derecho de veto. Y el derecho de veto lo tenía sobre todo la Unión Soviética, obviamente Estados Unidos. Arce y era para que, por el ingreso de España, como estaba el franquismo, no querían el ingreso, se hizo mucho más tarde, en el año recién 1955. Arce, esta es una publicación del CARI que me parece muy relevante, donde destaca como orador de fuste, gran sentido del humor, era un hombre irónico, con una dialéctica demoledora, el conocimiento profundo de la Carta Orgánica y un formidable polemista. Seguimos con el derecho del veto. Se están enfrentando Wyszynski, que es el representante de la Unión Soviética, con José Arce por la incorporación de España. Cada uno hace sus presentaciones y un miembro de un país de Centroamérica que había sido juez avala la postura del representante de la Unión Soviética. Y miren, acá estamos viendo a Wyszynski y dice Wyszynski, para mí, dijo, vale más la opinión de un juez que la de un cirujano. Pero vean como un rayo cómo contesta Arce. Arce contesta, sí, yo me he ensangrentado las manos tratando de salvar vidas, pero no sé si el señor Wyszynski y a otros que representa, pensando en Stalin, que también se las han ensangrentado, ha sido por el mismo propósito. No se queda contento, es necesario crear fondos para el mantenimiento también de Naciones Unidas y para para hacer conocer las funciones. Y Arce, que era filatelista, se le ocurre la creación del sello postal de Naciones Unidas. También se le debe al maestro esta propuesta. Fue presidente del Consejo de Seguridad. En el año 1948, esto es de 1950 porque es la traducción en español, escribe un libro sobre Malvinas, pero para dar a conocer al lector americano, lo escribe en inglés, y a los representantes de Naciones Unidas, el estado de las Malvinas. Dice, las Malvinas, nuestras pequeñas islas arrebatadas. Fue uno de los estudios más completos sobre el tema publicado hasta entonces, el Arce escritor. En 1949, por profundas discrepancias con el gobierno nacional, presenta su renuncia, que se la toma el canciller Hipólito José Paz, quien admiraba a Arce y es quien escribe parte de esa publicación del CARI. Arce no vuelve al país y, entre otras cosas, escribe este libro, Nuevas bases y principios para la reorganización política de la República Argentina, y pone entre Madrid y Nueva York. Premios y reconocimientos. En Madrid, en el barrio El Viso, una avenida lleva el nombre Dr. José Arce. Pero miren la cantidad de premios. Oficial de la Legión de Honor, miembro de la Academia de Medicina de París, como nuestro querido Elías. Alfonso XIII le entrega la insignia Caballero Gran Cruz de la Orden Civil. Recibe
el título doctor honoris causa Universidad de Madrid, comendador de la Orden de la Corona de Italia. El gobierno lo promueve, el gobierno francés, a comendador de la Legión de Honor, pero estamos hablando década del 20. Entre década del 20 y 30, recibe la medalla de oro de la Universidad de Hamburgo, comendador de la Orden de la Estrella de Rumania. El rey Carlos le otorga la Gran Cruz de la Orden de la Corona. Y así sucesivamente, prácticamente todos, o países europeos, ni que hablar de Estados Unidos, entregan distintos premios. El aula magna de nuestra facultad lleva su nombre. Entre otros libros, escribió un libro de 552 páginas sobre su vida, un libro que recomiendo en 2 tomos sobre la vida y obra de Roca, sobre el caudillo bonaerense Marcelino Ugarte, de quien dice Arce que aprendió mucho, pero Código de Trabajo, Hombres y Cosas de la UBA, de Buenos Aires a Shanghái, la Administración Postal de las Naciones Unidas, la Constitución Argentina en la teoría y en la práctica, Seguridad Social en la Argentina, las instituciones de la Constitución, centenario de la organización de la República. Su casa es el actual Museo Roca, que un domingo allí paseando, me gusta siempre recorrer museos, me encontré con Jorge González Zulgaray y estuvimos allí nuevamente visitando esa casa, la casa de Vicente López al 2220. A los que no conozcan, me parece que vale la pena. Acá lo vemos al maestro en su biblioteca, la sala de música. Esa es su segunda mujer, que es Amelia Bazán, y fue también un hombre de la noche. Le gustaban las noches del alvear. Hay muchas otras anécdotas, José Milei, que no voy a contar, ¿no? Pero era un hombre muy romántico, ¿no? Así que ustedes se imaginarán. Había gente de sexo femenino que se venía a operar desde Estados Unidos con el maestro. Bien, a operar. Bien, entonces las noches del alvear, escuchando la orquesta de Ondín o el piano crepuscular de René Cóspito, donde, bueno, Arce brillaba por ser un gran bailarín. Operó por última vez en el año 1967 en el Hospital Fernández. La última visita que hizo a Lobería el 9 de septiembre de 1967, ¿por qué? Porque se cumplía el centenario de lo que había originado en definitiva a instancias de su padre, que era la primera comisión municipal. Los grandes maestros de la medicina, acá hay muchos médicos, los hermanos Mayo, Cushing, Harman, Vidal, Lerich, grandes rectores, admiraron la figura de Arce. Y ahora, para terminar, la carta a un amigo, que seguramente nuestro general Romero conoce, dice: si mis restos son enterrados en el lugar que sugiero, ¿dónde quiere ser enterrado? En la actual Plaza Jusay. Estarían cerca de los magníficos edificios que hice construir para la Escuela de Medicina, cerca de los monumentos de Pirovano, los demás desaparecieron, Castro, Laglaise, Chávez y Posadas. Los 3 últimos fueron maestros míos. Si a alguien se le ocurre perpetuar mi memoria con un monumento, opónganse. Bueno será que a la gente le baste y sobra que ahí estoy enterrado y una placa de mármol de Madrid, de San Luis, con mi nombre, fecha de nacimiento y fecha de mi fallecimiento bastará. En la tierra que rodee, seguramente algunas manos amigas plantarán flores sencillas, que son las que alegran
mi espíritu. Esto se lo escribió al general Rosendo Fraga. Por supuesto que eso no ocurrió. Falleció en Buenos Aires el 27 de julio, está enterrado ahí en la Recoleta. Espero no haberlos aburrido y con esto terminamos de conversar sobre la vida de este grande. Perdón. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Sí. A mí me gustaría que comentara si tuvo algún conflicto con Bernardo Hussein cuando pusieron el centro antirreumático. Y hago una propuesta para Obsejevich. ¿No se puede hacer un CONEX póstumo? O valorar si es para un CONEX póstumo. Bueno, a ver, yo dije que siempre se enfrentó con los grandes. Entre otras cosas, y creo que vos lo conocés, por eso me estás haciendo la pregunta, él se enfrentó no solamente por el centro antirreumático, sino por la forma de la enseñanza de medicina. Él quería, bueno, era partidario de algo mucho más dinámico, ¿no? El maestro Hussein, extraordinario, pero en los exámenes tenía un cartel, ¿no?, que presentaba hable, está aplazado, era así, ¿no?, entre otras cosas. Allí Arce sí tiene ese conflicto y prácticamente manda a destruir, ¿no?, un edificio para incorporarlo en otro lugar. Por eso digo, no se enfrentó nunca, eligió a grandes. Y es más, llegó a decirle, vea, don Bernardo, usted recibió el premio Nobel, pero no único, porque lo acompañaron el matrimonio Cori, ¿no? Es decir, 2 personas más. Cosas así eran del gran José Arce. Sí. Ni qué hablar, por supuesto. A ver, fíjate vos que eran contemporáneos. Habían sido formados por el mismo maestro, Alejandro Posadas. No tuvo el enfrentamiento con Pedro Chutro, pero sí con Finocchieto, justamente por el desarrollo de las escuelas, ¿no? Una del Rawson, la de Finocchieto, y otra la escuela del Clínicas, ¿no? Y bueno, siempre a la larga, por esa dialéctica demoledora que tenía, triunfaba Arce, ¿no? Con Pedro Chutro, al contrario, no tuvo, ningún enfrentamiento. Para los que no son médicos, baste decir que en la Primera Guerra Mundial, don Pedro Chutro fue nombrado a cargo del principal hospital de sangre, ¿no? No fue un francés, sino Pedro Chutro, fue considerado el cirujano de guerra más importante, muy reconocido, por ejemplo, en Estados Unidos, y Finocchieto estuvo, entre otros, en el Hospital Argentino en París. ¿Querés agregar algo más, Sergio? Pero, por supuesto, no solamente recibió Finocchieto, recibió Chutro. Chutro fue considerado un héroe para el gobierno francés. 1914. Una pregunta. Él tuvo sus simpatías hacia el peronismo y fue representante argentino en las Naciones Unidas, y cuando se votó la partición de Palestina, él abstuvo su voto. No votó a favor de la partición. Perdón. Es un hecho. Luis, yo siempre digo sombras, ¿no es cierto? Luces y sombras, ¿no? Es muy difícil. Después del peronismo fue uno de los
primeros países que reconoció Israel. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que hay que estar siempre en el contexto, pero tienes razón, tienes razón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés agregar algo? Algo cortito. Todos se habrán... Vení acá, vení acá. No, de acá nomás. Todos se habrán llamado la atención, porque todos estudiamos en la zona de la facultad, la mayoría de nosotros, ciencias económicas, medicina, etcétera, que había un lugar donde había un estacionamiento que era la esquina de Uriburu y Córdoba. Esa es justamente, yo cuando era alumno pasaba por ahí y decía, qué raro que en este lugar tan céntrico haya quedado un lugar tan desprolijo, tan feo, ¿no es cierto?, con coches nada más. Bueno, esa es justamente lo que mandó tirar Arce abajo, ¿no es cierto?, forzó, él lo negaba, ¿no?, cuando uno le preguntaba, pero la realidad es esa, porque de esa manera obligó al gobierno a que se construyera la facultad actual. Y aparte tuvo la valentía de poderlo hacer cuando Bernard Dusay ocupaba el segundo piso, y Bernard Dusay era una figura de relieve internacional, un gran investigador. Así que cuando después yo con los muchos años me enteré de que ese había sido el origen. Después un estudiante con mucho dinero donó una cierta cantidad de dólares, etcétera, y se construyó esa parte nueva que es la que ustedes conocen en la esquina de Uriburu. Exactamente. ¿Quién? Decía el nombre porque... Daniel Nix, que era el número 1 de Accenture, donó $2 millones, compañero mío de secundario. Muchas gracias. La gente genera tantas eficacias. Ese departamento, no sé qué se llama, porque no